verdad les voy a pasar muy rápido algunas diapositivas, resaltando solo lo que son los elementos centrales. Parece que es hacia abajo. Sí. Disclosure, nada importante aparte del SIDA Chile. Los datos que salieron de ONU-SIDA muestran que hasta el año 2020, nuestras famosas metas 2020 que veníamos esperando de tanto tiempo, se obtuvo una reducción a nivel mundial de un 31% de las nuevas infecciones por VIH en 10 años. Pero si vamos a nivel regional, hay 3 regiones en las cuales no se vio esta tendencia. Ustedes lo ven acá, aquí y acá. Y son Asia Oriental, Europa Oriental, ¿no se escucha? Ya, Europa Oriental, el Medio Oriente y Latinoamérica. Latinoamérica es el 0% que les voy a mostrar ahora. Por lo tanto, hay 3 fracasos reales o muy evidentes en reducción de casos de VIH. Esta es la evolución en 10 años de las nuevas infecciones en Latinoamérica y como ustedes ven, no se redujo nada. Las muertes sí se redujeron, pero si ustedes no nos comparemos con Europa, comparémonos con el Caribe. Miren la reducción de nuevos casos en el Caribe y la reducción de mortalidad mucho mejor que en Latinoamérica. Si vamos a países individuales, estos son los últimos números que nos da ONU-SIDA y dice que en los últimos 10 años en Chile la estimación de nuevas infecciones aumentó en un 63%. De esto no vamos a hablar, pero solo retengan el número. La relación incidencia-prevalencia que estima ONU-SIDA para Chile es mayor de 6. ¿Cómo comparamos con la región? Pues ya nos comparamos con el Caribe y estamos como región peor. Si Chile lo comparamos con la región, vean ustedes que todos nuestros vecinos, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, todos bajaron su incidencia de nuevas infecciones y todos tienen relaciones incidencia-prevalencia mucho más bajos, del orden de 4. Hay 2 países en la región, en Latinoamérica, que se salen de esta tendencia, porque esto que les estaba mostrando acá también es absolutamente igual para Bolivia, para Paraguay, y son Costa Rica, que tiene un aumento de un 185% en la estimación de nuevas infecciones y una tasa de incidencia-prevalencia sobre 10, y Venezuela, que muestra una supuesta reducción en las nuevas infecciones de 66% y con una tasa de incidencia-prevalencia bajísima. Por lo tanto, Latinoamérica está dentro de las 3 peores regiones del mundo y Chile está dentro de los 2 peores países de Latinoamérica en términos de estimaciones de incidencia. ¿Se acuerdan de esto? En el AIDS del 2018, cuando Chile aparecía en el top 10 con un aumento en la incidencia de nuevas infecciones de, por acá lo tengo, uy, esto es para el otro lado, de un, ¿cuánto dice arriba? No alcanza a ver. 85%. Eso se basaba en esta estimación que decía que el 2000 se habían producido 3.100 infecciones y que el 2017 6.000, y eso nos daba 85. Al año siguiente, el 2018, modificaron esta estimación y subieron la base de 3.100 a 3.700 y el final a 5.000, con lo cual caímos sustancialmente en la proyección. Y ahora, la nueva es la azul, que dice que partimos en 3.200 y vamos en 5.000 nuevas infecciones y por eso nos da un 63. Pero la verdad es que en todas las estimaciones y con todos los cambios que haga ONU-SIDA, igual estamos dentro de los países con una estimación de aumento en el número de casos. Estas son las cifras reales, ya lo han visto, esta disminución, entre comillas, de los años 20 y 21, de 7.000 que diagnosticábamos, mucho más que las estimaciones ONU-SIDA, que siempre han estado aquí en la línea de los 5.000, bajamos a diagnosticar menos de lo que se estima que son los casos nuevos. Por lo tanto, ONU-SIDA reconoció que querían tener 500.000 nuevas infecciones en el 2020, a nivel mundial fueron 1,5 millones de nuevas infecciones, por lo tanto, se triplicó el número de casos esperados y reconocieron que no se alcanzaron las metas. Respecto a la cascada
y todo esto vamos a ver la aplicación, esta es la que dan a nivel mundial, con este resultado final. Y en Latinoamérica estamos también, en términos de cascada, peor que a nivel mundial. Interesante que para Latinoamérica y para otras regiones hicieron la diferencia entre la cascada en hombres y mujeres, estamos en esa línea de la equidad, la paridad y todo eso, y a las mujeres les va un poco mejor que a los hombres, pero dentro de este resultado final. Y nuevamente, en términos de los 90-90-90, hay dos regiones que lograron en términos globales la meta, que es la que está acá, un 73%, África y Europa, y tres regiones, las mismas tres regiones que les mostré en términos de incidencia del número de casos, entre los cuales está Latinoamérica, que llegan a un 60% final o menos, que son las tres regiones que están peor, dentro de las cuales estamos nosotros. Y estos son los países que alcanzaron la meta, 19 países a nivel mundial alcanzaron la meta, de los cuales 15 están en África. Y 4 europeos, algún asiático y solamente un país de Latinoamérica, que es Uruguay. Por lo tanto, Chile no está dentro del grupo selecto y estamos más bien dentro de los que hace algunos años se destacaron con más avance. Entonces, en este contexto, Nucía reseteó las metas, me parece muy bien, las subió a 95, 95, 95, más otras metas menos de 10, no vamos a tener tiempo de ver eso. Ojo, 95% de la población en riesgo accede a prevención combinada. Ya vamos a ver esas metas, ahí estamos, pero mucho peor. Y con esos objetivos lo que se pretende ya no es 500.000, fueron 1,5 millones, estuvimos bastante lejos. La idea es que el 2025 sean 370.000 y el 2030 menos de 200.000 nuevas infecciones. ¿Cómo parte Latinoamérica frente a estas metas 95, 95, 95? La verdad es que bastante mal. En términos de tratamiento y manejo clínico, un poco mejor, y en términos de prevención y testeo, muy lejos de esas metas. Ustedes me vieron que estaba con el computador, no es que no haya traído la presentación, la rehice durante la charla en base a la primera presentación de Omar Suet, que no sé si todavía se acuerdan, pero él dijo que los 4 pilares, y los puse acá, para lograr las metas 95, 95, 95 eran, palabras textuales, OPS, expansión dramática del testeo, tratamiento óptimo inmediato, implementar ampliamente la PrEP y apuntar a las poblaciones clave. Entonces dije, bueno, lo lógico es que partimos con esto, cerremos con esto y veamos cuáles son las brechas de VIH en Chile en este contexto. Expansión dramática del testeo. La verdad es que hay una disminución dramática del testeo en los últimos años. El culpable es el COVID, sin duda. En el sistema privado y sospechamos que en el sistema público, las políticas de testeo en el extramuro, el intramuro y el extramuro, las políticas extramuro ministeriales, la verdad es que son prácticamente inexistentes. Este punto me parece central, la difusión del testeo como punto de inicio de la prevención combinada. Si no es ir y testear, es vincular a ese paciente o a tratamiento inmediato, o lo más inmediato que se pueda, o a prevención si resulta negativo. Y ahí la verdad es que estamos mal. Y esto lo quiero destacar, Pablo Ferrer se fue, me da la impresión, pero es el paladín. Autotesteo comenzó a hablarse hasta ahora. El 2018. El 2018 estaba dentro de la política que se planteó. Y en autotesteo no hemos avanzado, la verdad es que nada. No voy a poner un diapo de conclusiones porque estas son prácticamente las conclusiones para cada uno de los pilares. Encontré esto, que es del doctor Cuadrado, publicado el 2020, cuando trabajaba en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, actualmente es el subsecretario de Salud Pública, y fue hecho, es bien interesante, con IMED, que es este sistema de bonos electrónico. Entonces midieron el número de bonos vendidos para test VIH, y vean el impacto brutal. Esta es la línea de aumento, que bien, del número de test,
y cómo cae dramáticamente para empezar después una cierta recuperación. Perdón. ¿Y quiénes se ven afectados? Tanto hombres como mujeres. Las mujeres parecen recuperar un poco más el testeo, gracias a Dios, el contexto de embarazo podría influir en eso. Y en cuanto a los grupos etarios, los más afectados, los jóvenes. Esas dos líneas que cae dramáticamente la cantidad de test realizados. Esto es lo que encontré respecto de testeos en el sistema privado. En el sistema público no encontré los datos. Alguien mostró algo, pero yo no pude acceder a esa información. Pero sin duda que en esta caída del número de casos hay un impacto de la reducción del testeo que en el sistema privado alcanzó un 50% de reducción del número de test realizados. Lo que significa, me voy a sacar esto, es difícil hacer charlas con mascarilla, lo que significa un número de oportunidades perdidas brutal. Y respecto del 90-90-90 para Chile, aquí empiezan las incongruencias. Como vimos, Chile está mal en términos de número de infecciones. Tenemos una tasa de incidencia, prevalencia muy alta, que significa, así en términos muy brutos, que para una prevalencia de VIH no tan alta tenemos muchos casos nuevos. Entonces, o no hay nada de prevención, o la prevalencia está subestimada, que probablemente eso es así, porque ONUCIDA estima la misma prevalencia prácticamente para toda Latinoamérica, y hay países que tienen tasas en incremento y otros en disminución. Pero ¿qué dice el 90-90-90 para Chile? Que alcanzamos el 90, que el 91% de las personas que tienen VIH está diagnosticada. Nosotros discrepamos de eso. Que la gran brecha es que se vincula en atención, y ahí tenemos un gap como de 8.000 personas que recuperamos un poco en la tercera brecha porque superamos de nuevo el 90 en términos de supresión virológica. O sea, como que nos estamos pareciendo a un 90-60-90, una cosa casi como ideal, ¿no es cierto? En Chile estamos muy bien en el primero, en el tercero. Otros que estaban en AZT y de entre el 2013 y el 2017 hicieron el cambio a tenofovir. Y este país que no tuvo ninguna o muy poca modificación, ese es Chile. ¿Por qué? Porque en Chile es el país de la región que más usa abacavir. Hay otros países en que el abacavir prácticamente no existe. Acá sí tenemos muchos pacientes con abacavir. Cuando hicimos este corte en el Barros Luco era prácticamente mitad y mitad abacavir y tenofovir, y si miramos varios centros es exactamente lo mismo. Y si vamos a la tercera droga, ustedes ven que efavirenz es el que manda, y durante el 2013 al 2017 todos los países mantuvieron el efavirenz como primera o casi única opción, a diferencia de Chile, que fue disminuyendo progresivamente el uso de efavirenz, es la línea que va acá, y eso está dado precisamente porque acá, antes que en otros países, existió la opción de individualizar la terapia y de usar otras familias aparte de los no nucleócidos. Pero si nos comparamos con las guías, las últimas, recién aparecidas ahora, la última revisión de las americanas y las europeas que son del año pasado, vamos a ver que hay algunos fármacos que están en primera línea en las guías internacionales y que nosotros no tenemos. Por supuesto, Victegravir, primera línea tanto en las americanas como en las europeas. La opción de dos drogas, de dolutegravir con lamivudina, que también es primera opción en todas las guías, y en la europea también doravirina, que no es primera línea en la guía americana. Pero ojo, la guía americana sí incorpora cabotegravir, rilpivirina inyectable. Entonces, ¿cómo está nuestro gap para llegar a un estándar de guías como las guías internacionales? Bueno,
el TAF nos falta, pero no nos falta porque el decreto decía tenofovir, entonces se incorporaron algunos productos que tienen TAF. Y las dos drogas faltan, pero no faltan, porque podemos usar dolutegravir y 3-TC si el paciente tiene insuficiencia renal, pero en dosis ajustadas y con medicamentos por separado. Pero falta, como les decía, victegravir, doravirina, cabotegravir y en las drogas que se vienen a futuro, no sé, islatravir, porque ha tenido problemas serios en su desarrollo. Entonces, aquí viene la gran interrogante. Hice un esfuerzo muy serio por partir esta época post-pandemia menos confrontacional que lo que solía hacer, pero para mí es un misterio el decreto 2022. Cuando a mí me tocaba ir al ministerio, me acuerdo que las fechas de septiembre para entregar el decreto al Congreso, diciembre para que salga el Congreso y 1 de julio para que entre en vigencia el nuevo decreto eran fechas más sagradas que el presupuesto de la Nación. Y según lo que he escuchado, 1 de julio del 2022 no va a haber decreto. Por lo tanto, no sé estos medicamentos si se van a incorporar o si es así, en qué fecha eso va a ocurrir. Respecto del inicio en el mismo día, esto también es de ONUCIDA y acá dice los países que han adoptado esa política. Y ustedes ven que varios países de la región han adoptado la política que, como decía muy bien Fernando, o sea, cuando uno dice del mismo día, en África es el mismo día, porque tienen servicios y modelos de atención en que van equipos que testean e inician tratamiento. En la región, esto pasa más por una vinculación precoz y un inicio temprano que por realmente un testeo e inicio de tratamiento. Pero por lo menos la comunidad internacional reconoce que hay varios países que han adoptado esta medida y varios países que no, entre los cuales estamos nosotros. Este dato es preocupante porque escapa incluso al GES, que tiene sus fechas muy claras para el inicio de terapias antirretrovirales. En el mismo publicación que hicimos el taller latinoamericano, es cierto que esto era entre el 2013 y el 2017, ni siquiera medimos inicio dentro del mes o de los 3 meses, dentro del año. Y a nivel global, en América Latina, el inicio dentro del año, como ustedes pueden ver, anda alrededor del 90%. Pero aparece un país que tenía más de un 95% y ha bajado a menos o alrededor de un 90% el inicio dentro del primer año. Y ese país es Chile, que aparece con un 93% promedio de inicio dentro del mismo año, esto es medido en los centros, habiendo partido de un 97 y terminado bajo un 90. Así que es algo que hay que revisar. Este es el modelo de atención, no sé si alguien se acuerda del modelo de atención del 2005. Así es como tenemos que funcionar. Ayer tuvimos una interesante conversación de qué hacer cuando el paciente sale positivo para la derivación al centro. Bueno, eso está establecido en el modelo, que se testea en todos los niveles, ¿ya? Esto va al ISP, vuelve del ISP y el paciente entra al centro de atención VIH, lo que genera necesariamente un delay, un tiempo de espera. Y lo que dice es que hay 1,5 horas médicas por cada, no alcanzo a leer, pero parece que son 24 pacientes en control, una jornada de matrona por cada 400 pacientes en control. La verdad es que esto es más papel que realidad. Hablaba con la enfermera de Viña, me dice tenemos 4.000 bajo control y tenemos 1,5 jornada de enfermera. No hagan el cálculo, le faltan 8. Nosotros tenemos 2.700 pacientes bajo control y tenemos 2 matronas. Nos faltan 6 o 7 cargos de matrona. También nos faltan horas médicas y horas de químico farmacéutico que también están regulados en el modelo. Y eso hace que esto, testear en APS, enviar a confirmación del ISP, resultado del ISP, derivación al centro de atención, primera consulta, que muchas veces es por un profesional no médico, y solicitud de exámenes basales y segunda consulta para inicio de tratamiento, que tiene que estar dentro de los 45 días,
a ver, les doy un dato. Nosotros por la brecha que tenemos de recursos humanos, esta primera consulta nos estamos demorando entre 21 y 28 días. Por lo tanto, estamos con bastantes dificultades para los 45 días. Es cierto, hacemos ilegalidades, lo conversábamos privadamente, ahora lo conversamos públicamente, y a veces el paciente, mientras le llega el ISP, ya lo estamos conectando al centro y tratamos de mezclar las etapas, pero la verdad es que hay barreras estructurales para cumplir con el tratamiento oportuno y ni pensar en inicio de tratamiento en el mismo día. PrEP, tercer pilar. La verdad es que la implementación de la PrEP es incipiente. ¿Aló? Sí. Las estrategias de difusión focalizada, la verdad es que, opinión personal, no han funcionado ni focalizadas ni no focalizadas, porque hay mucha gente que no sabe que tiene acceso a PrEP. Peor que eso, hay muchos médicos que no conocen la PrEP. Yo he tenido pacientes que se han ido a operar, le han preguntado, ¿y usted qué toma? Truvada. Ah, tú tenés SIDA. No, yo tomo PrEP. No, tú tenés SIDA. No saben lo que es la PrEP, cirujano. Entonces, hay un tema de falta de conocimiento. Y hay un tema de definición. Nosotros hacemos la PrEP en los centros. Somos nosotros los que tenemos que hacer la PrEP. Como muy bien se dijo, no son pacientes, son personas que están en prevención. La PrEP está pensada para estrategias comunitarias. La PrEP es parte de una iniciativa de testeo y prevención que se hace con fuerte participación de organizaciones, sociedad civil. ONU-SIDA tiene una guía completa del HIV Testing and Prevention Services, servicios de testeo y prevención, que no son los centros de atención. Nosotros nos hacemos cargo de esto, pero aquí hay una definición que falta. Y por cierto, yo creo que hay mucho que tenemos que aportar como grupo para poder estructurar una mejor estrategia de PrEP. Y las metas de PrEP son extraordinariamente ambiciosas. Incluso podrían serlo más. En poblaciones de muy alto riesgo están con objetivos de llegar por lo menos al 50%. Acá estamos muy, muy lejos. Yo no quiero repetir lo que expuso de manera muy brillante Mitchell ayer, pero la verdad es que la PrEP es una intervención tremendamente efectiva. Esto es vida real. Fíjense que las tasas de adquisición de VIH, voy a hablar en términos generales, que según los estudios van entre 7, 8 o hasta más de 10% al año en poblaciones que incurren en conductas de alto riesgo, bajan en promedio en vida real a 1,5% y en algunos estudios, como el Discover, que comparó TAF y tenofovir, bajan a menos de 0,5%. Y en el HPTN 0,83 y 0,84, que es en mujeres cis, baja a menos con cabotegravir, a mucho menos en 0,5. Y los estudios, los proyectos de demostración que se han hecho en distintos países, todos tienen menos de 0,5. Por lo tanto, estamos hablando de una reducción en vida real de sobre el 95% del riesgo de adquirir VIH. Y las ciudades o países que la han implementado de manera efectiva, la PrEP ha sido fundamental en reducir las tasas de infección. Esto es vida real. En África, 74% de reducción con la implementación de la PrEP. Ciudades de Estados Unidos, más del 50% de reducción. Reino Unido, Londres, un poco menos en Australia. Y eso que aún en estos países, la cobertura de PrEP en todos los países está por debajo del 25% de la población objetiva. Ni siquiera los que hacen PrEP han logrado llegar a sobre el 25%. En Estados Unidos es un poco más de un 20% de la cobertura, con mucha inequidad. Están bastante más cubiertos los anglosajones que los hispanos y que los afroamericanos. Ahora, ¿ustedes se acuerdan la reducción que quedó 3 veces por sobre la meta en términos de nuevas infecciones? Bueno, en términos de reducción del número de casos, la meta en PrEP, esa es sencillamente otra dimensión, o sea, no se llegó ni cerca.
y a nivel regional las metas están en rojo, en amarillo, en algunas partes de América Latina casi no se ve el amarillo, son lo que se ha logrado, y vean como todas las regiones están con un déficit brutal en términos de las metas de PREP. Este es un poco antiguo, pero era el 2019 parece que dice, o lo escribí mal. Y cuando mostraban el número de personas en PrEP en Latinoamérica solo aparecía Brasil. Esto es lo que dice Beatriz Greenstein, lo escribió en el Current Opinion en HIV hace muy poquito, y para Chile dice que, ya me propuse que no iba a ser irónico ni crítico, pero que lo estamos planificando. Estamos planificando estudios de campo y que está en el sistema privado, lo cual es cierto, pero no en el público. Se preguntó ese día cuáles eran las metas de PrEP. Estas eran las metas de PrEP. 5.000 personas el 2019 y 10.000 personas el 2020. Al primer año llevábamos un poco más de 200 personas y le agradezco los datos de Mitchell, pues yo no los había encontrado. 1.400 ingresos y hay 843 personas activas, mantenidos en PrEP. Para una meta que ya debiera ser 10.000, la verdad es que estamos lejísimos. La PrEP se ha afectado también por el COVID. Este estudio se publicó hace semanas y muestra tanto para inicios de PrEP como para mantención de PrEP que respecto de la proyección, la realidad es que cayeron de manera muy importante. Entonces, veníamos mal con PrEP y el COVID nos dio el golpe de gracia en términos de la eventual progresión. Y para terminar, el cuarto pilar, las poblaciones clave. Aquí la discusión es la focalización. Y yo estoy de acuerdo, si alguien pensó que yo quiero hacer todo totalmente amplio, no, yo creo que hay que focalizar. La epidemia en Chile es concentrada. Pero una cosa es la focalización y otra es la dedicación exclusiva. Son conceptos totalmente distintos. Falta el abordaje de otras poblaciones vulnerables, sin ninguna duda. Aquí, esto no lo vamos a poder conversar ahora, pero la falta de educación, también aprendimos eso, no en sexualidad, sino que en salud sexual, que son cosas distintas. La sexualidad, ya nos dijo Tomás ayer, que era desde, no sé, tomar la mano. No, aquí estamos hablando un poco más que tomar la mano. En salud sexual, en jóvenes, es un déficit tremendo. Estudios de comportamiento sexual. El último estudio de comportamiento sexual es del año 2000. 22 años atrás. Por favor, que levante la mano si alguien piensa que los jóvenes de ahora tienen el mismo comportamiento sexual que los jóvenes del 2020. No, parece que no levantó nadie la mano. Y esto lo pongo acá. Falta de políticas migratorias en este país, y esto es una cosa de locos. O sea, yo hablaba con Lolguín y digo, oye, pucha, vamos a hacer la reunión del norte porque la verdad es que están mirando las carpas de playa y ahora las sacaron. Pero después se van a instalar de nuevo. No hay nada en términos de políticas migratorias. Y esto que todos lo conocemos, el bajo impacto de las campañas de comunicación en las poblaciones clave y el nulo impacto en la población general. Estos son los datos de poblaciones en Latinoamérica. Ustedes ven que el 63% son hombres entre 25 y 40 o 49 años. De aquí un porcentaje importante son entre 25 y 30 años. Lamentablemente esto lo pusieron juntos y un 13% son entre 15 y 20, hombres entre 15 y 25 años. Por lo tanto, los jóvenes son un tema. Y respecto de conductas de riesgo, lejos hombres que tienen sexo con hombres y transgénero. Y probablemente en Chile estos dos son bastante más porque hay menos clientes de trabajadores y trabajadoras sexuales. Esto tiene que ver con las prevalencias. Ya vimos que las prevalencias en HCH en Latinoamérica son altas. Hoy día nos dijo Valeria que son incluso más altas que esto. Perdón, eso es en trans. En HCH estábamos, yo si lo entendí bien, sobre cerca de un 20% de prevalencia en HCH. Y eso explica mayor transmisión y que se concentren los casos. Bueno, pero no hay que descuidar esto. Esto lo publicamos en el reporte epidemiológico del grupo. 1 de cada 2 nuevos casos de VIH en total es un hombre de menos de 29 años. Y ese grupo etario, en todos los países, que es el que está en rojo, Perú, Bolivia, Colombia, es el que va
en aumento, pero sobrepasa por lejos todos los demás grupos etarios. Y en Chile es exactamente lo mismo. Y esto está ya reconocido. Me acuerdo cuando presentamos esto en el IAS de México, estaba la gente de OMS y dijeron: nosotros no creemos en esos datos, nosotros no estamos viendo lo mismo. Bueno, ahora sí están viendo lo mismo y incluso lo han publicado, que hay un aumento muy importante de la epidemia en hombres jóvenes. Ya para ir terminando, quiero destacar, no se fue Pablo todavía, quiero destacar a Pablo, a Alejandro, a Carla, porque están haciendo un trabajo tremendo que trasciende el testeo. Estos son los resultados del testeo. Ya se hizo una publicación y vienen otras publicaciones con más de 3.000 test que se hicieron en población que fue a hacerse el test, de los cuales mayoritariamente, prácticamente o más del 80% eran jóvenes, muy, muy jóvenes, menos de, ¿cuánto dice ahí? 25 años. Las tasas que ha encontrado Pablo, para que ustedes se hagan una idea, es cierto, esto es población focalizada que concurre a hacerse el test, pero a Chile siempre le han dado entre un 0,5 y un 0,6 de prevalencia, y en todos estos estudios han encontrado un 1% de prevalencia, un 0,8, un 0,9, que es un tema que podemos discutir en otro momento. Pero muy interesante que a estos chicos se les hizo una encuesta, no sé si voy a ser capaz de leerla, pero el 60% o más del 60% era primera vez que se hacía el test. Primera vez. Y tenemos una cobertura de un 91% de testeo de los casos de VIH. Eso no es así. Yo creo que es cosa de ir a la población y ver y preguntar cuántas veces, o si se han hecho alguna vez el test, y hay mucha gente que no se lo ha hecho nunca. Inicio de la actividad sexual, el 40% con 16 años o menos, más del 60% con 17 o menos. O sea, ahí es donde parten las conductas de riesgo. Hombres que han tenido sexo con hombres, y ahí me tuvo que reconocer Omar cuando le dije: oye, no hablemos de gay, digamos hombres que han tenido sexo con hombres. Sí, me dijo, tiene razón. O sea, en otros tiempos era una opción sexual. Tenías sexo con hombres y eras gay. Ahora, para los cabros jóvenes, tener sexo con hombres, con mujeres, puede ser parte de una búsqueda de una identidad sexual. El punto es que en esa búsqueda, muchos de esos jóvenes entran en contacto sexual con poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres formalmente y que tienen esas altas prevalencias. Y eso es real y está demostrado. Y si a eso le sumamos que actualmente, cuando un hombre de 40 años entra en contacto con un joven de 20, esto es estado por mis pacientes, y le dice: ya, bueno, tengamos sexo pero con preservativo, el chico le dice: ah, no, entonces no. Es así. Entonces hay un escenario en el cual claramente hay un riesgo de transmisión que en alguna medida explica este aumento en los hombres jóvenes que han tenido sexo con hombres, sin ser necesariamente gay. Bueno, mujeres que han tenido sexo con mujeres es mucho menos el porcentaje, chicos universitarios mayoritariamente, encuentros sexuales casuales, bastante frecuente, encuentros motivados o conducidos a través de internet, también bastante frecuente, encuentros sexuales bajo efecto del alcohol, más del 50%, bajo efecto de la marihuana, también más del 50%. No necesariamente es el otro 50%, probablemente gran parte es el mismo 50% que ha tenido encuentros sexuales bajo distintos estimulantes o depresores, si quiere decirlo así, Fernando. Cocaína, amilo, anfetaminas, incluso LSD, un porcentaje también importante. Pero esto sí que es interesante. Dispuestos a tomar PrEP, el 77%. Y en los países que tienen PrEP tenemos un alcance de un 25%. 3/4 partes de estos jóvenes están dispuestos a tomar PrEP. ¿Qué es lo que demuestra esto, Pablo? Que testear es empezar la prevención combinada. Estos chicos debieran haber sido tomados ahí mismo y haber sido puestos en PrEP. Y eso no lo podemos hacer en los centros de atención VIH. Bueno,
El tema de los migrantes, estos son los números desagregados de los mismos números que les mostré hasta el año 2018 y ustedes ven cómo el número de migrantes que incidían en el total de casos confirmados fue progresivamente en ascenso. Me metí a la página del MinSal, a la página del ISP, para ver la historia del 2019, 2020 y 2021, y me encontré con esto. Con lo cual no tengo el dato, me tiró al plan paso a paso. Así que, y agradezco a Daniela Fredes y a Erika García que me ayudaron, hice para mostrarles lo que está pasando en el hospital. Estos son los ingresos con diagnóstico nuevo. Para esto no tomamos los que ya venían trasladados, que traían diagnóstico de su país o qué sé yo. Y encontramos que el 2020 y el 2021 prácticamente 50 y 50 de los nuevos casos. La mitad chilenos, la mitad extranjeros. Pero cuando tomamos el total de los extranjeros que nos ingresaron a nuestro centro, y aquí puede que el dato sea distinto del de otros centros, y aquí viene algo que tenemos que recolectar data con SIDA Chile, me salió que mayoritariamente estos migrantes no traían el diagnóstico desde su país. No digo que no traían el VIH, pero no estaban diagnosticados. Casi el 30%, hubo un porcentaje que no respondió, no se contesta, el 30% sí, traían su diagnóstico. Y acá obviamente se hicieron el test de nuevo, porque si no, no tienen VIH, si no lo confirma el ISP, y eso se sumaron como casos nuevos o nuevos diagnósticos en la estadística nacional. Pero 2/3 partes no. Y ahí entra lo que también hablaba la doctora Estuardo hoy día. Estas son poblaciones altamente vulnerables. Nosotros, y ustedes también, conversan con sus pacientes. Y el sexo por ingreso, el sexo por residencia, el sexo por comida, el sexo por bienes, el sexo por dinero, es una situación que ocurre en nuestro país. Ahora, parte de esta población también son transgéneros, todos tenemos transgéneros venezolanos o haitianos, hombres que tienen sexo con hombres también, pero los migrantes en su conjunto deben ser abordados como una población vulnerable. Esto es de nuestro hospital, la mitad venezolanos, le sigue Haití. A ver, esto es Caribe, pero el 90% son haitianos. Y después tenemos Perú, Colombia, Ecuador como lugar de origen de las migraciones en nuestro centro. Yo creo que esto es algo que tenemos que hacer porque estoy seguro que en Iquique es distinto, en Antofagasta es distinto, en Arica es distinto. Bueno, y quiero terminar con esto. Hace muy poquito, el mes pasado, la Contraloría sacó un informe final de una auditoría que hizo al programa de prevención y control del VIH y las ITS, ex-Conacida, en que, primero, esto yo creo que es importante que lo conozcamos. Esto es lo que el país invierte, no gasta, en prevención del VIH. Yo sé que no se alcanzan a ver los números, pero ¿tienen alguna idea en mente de cuánto se podría invertir en prevención? Bueno, históricamente menos de 1.000 millones de pesos al año, $1 millón. El año 2018, y eso me causó algún tipo de alegría retrospectiva porque estábamos en el ministerio hinchando por la prevención, se subió a 3.000 millones de pesos. El 2019 ya bajó ese presupuesto, estoy seguro que el 20, el 21 ese presupuesto se fue para otro lado. Si ustedes comparan 3.000 millones de pesos con casi 100.000 millones de pesos que se invierten en terapia antirretroviral, hay recomendaciones de ONUCIDA, qué porcentaje de la inversión en VIH tiene que ser destinada a prevención. No es este porcentaje, es muchísimo más. Bueno, y hay una serie de conclusiones que se las puedo pasar, pero claramente que hay faltas de estrategias de educación, de promoción y de prevención. Ellos hablan de que no se hacen para las que no son poblaciones clave. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, esto es recomendación de la Contraloría. Y yo creo que son bastante débiles para las poblaciones clave también. Una serie de deficiencias estructurales en la gestión de la CONACYDA, en fin, falta de actualización del modelo de atención integral, cuéntate una nueva, o sea, realmente eso es así.
debilidades en las estrategias de prevención, es lo mismo que hemos estado conversando, falta de estructuras a nivel de los servicios de salud, y después vienen las campañas de difusión que tienen poca llegada, poca medición de la llegada, poca participación, etc. Y también lo que hemos fallado nosotros, lo que hemos venido conversando. Hay una brecha muy grande más allá de los 4 pilares, que es que no hemos logrado que el VIH sea una prioridad política en este país. No lo ha logrado la sociedad civil, no lo hemos logrado nosotros, y eso es real. Lo fue o pareció que lo era el 2018 cuando se incorporó en el programa de gobierno, se hicieron algunas inversiones, pero después quedó hasta ahí. Y es urgente que nosotros como corporación retomemos una acción en este sentido. Lo que se viene en términos de la ola de rebote o la ola de VIH que vamos a ver es tremendo. Están todos estos determinantes sociales de la salud, está todo el problema migratorio, está el tema de los jóvenes y por lo tanto tenemos claramente que nosotros tener como brecha muy importante la necesidad de que el VIH sea priorizado dentro de las políticas públicas. Yasna, no me canso de felicitarte por esta iniciativa, lo mismo que se mostró. Creo que este es un camino con el cual nosotros tenemos que visibilizar el problema, tenemos que aprovechar lo que se hizo, buscar nuevas formas de captar jóvenes, de poner el foco en el problema del VIH y para eso estamos acá. Creo que esta es la foto de ayer, creo que ha sido súper importante retomar la presencialidad. Creo que nosotros más que nadie tenemos claros cuáles son las brechas, tenemos que trabajarlas en conjunto. Sin duda la visión del Ministerio es muy importante, conciliarla con la nuestra. Sociedad civil, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la doctora Estuardo, que tienen esta riqueza, pero a veces uno se pierde un poco en esta riqueza. Yo por lo menos me perdí con la riqueza de la sociedad civil y me costó bastante caro. Pero sí hay que buscar alianzas estratégicas, tenemos que llegar con las universidades, con los centros de formación superior, promover, implementar testeo, volver sobre el tema de dónde se va a hacer PrEP. Yo personalmente creo que si nosotros seguimos entregando PrEP en los centros de atención VIH, a lo mejor vamos a subir de 800 a 1500 o a 2000, pero no vamos a llegar a la población objetivo. Tenemos que ir con el testeo y la prevención donde está la gente y no esperar que la gente venga a nuestros centros. Lamento haber terminado tan tarde, lo hice lo más rápido que pude, espero que alcancemos a almorzar, les agradezco mucho y los invito muy cordialmente a que este sea el punto de inicio de retomar toda la tremenda tarea que falta por hacer y tratar de ir tapando, aunque sea con granitos de arena, estas tremendas brechas que hay en el país.